Habla de quiénes son los dirigentes y por qué están en el mando, por qué son los que mandan, los que gobiernan. Vamos a leer en primer lugar el versículo central de la lección que se encuentra en Hechos, capítulo 6 y versículo 7, que dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esto es interesante lo que este texto nos está diciendo. Es decir, que parece ser que después de que Jesús ascendió a los cielos, los discípulos, llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hacer una labor, y es salir afuera a aquellos que en un principio tenían temor, ya sin tenerlo, a predicarles sobre aquel que había sido crucificado y que en él se encontraba la salvación. Y lo hicieron con tanta impetuosidad que dice el texto que crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Allí donde Jesús fue rechazado, allí luego muchos obedecían a la fe. Y dice más el texto: también muchos de los sacerdotes, ¿quiénes juzgaron a Jesús? Fariseos, sacerdotes, pero muchos de esos sacerdotes, entre los cuales podía estar Nicodemo, podían estar otros, ¿verdad?, obedecían también a la fe. Jesús tuvo entrevista con ellos, lo vemos a través de la lección que iremos viendo, cómo Jesús fue llevado ante ellos para ser juzgado, y no quisieron escuchar las palabras de Jesús. Hay aquí una nota que no me gustaría dejar al margen, puesto que es una cita de Elena White, y las citas de Elena White son preciosas y hace falta pues mencionarlas, a pesar de que siempre encontramos a alguien que dice que bueno, es que Elena White que no era profeta, que era una falsa profeta, que tal, que cual. Bueno, yo pediría a estas personas que lean algo de Elena White, pero lean largo y tendido a ser posible, y que luego juzguen si esa mujer era o no era profeta, porque las evidencias son así. Hoy la matutina, bueno, esta semana, la matutina, hoy mira, me he descuidado, mira por dónde. Pero exacto, ayer y antes de ayer hablaba de todo esto, ¿verdad? De cómo José Bates, por ejemplo, tenía dudas ante las visiones que Elena White aseveraba tener, y él quiso cotejarlo con la palabra de Dios. Algunos textos de Primera de Juan, de Isaías, etcétera, quiso cotejar y se dio cuenta realmente que era dirigida por el Señor y creyó en ella firmemente. Pero tuvo sus contrarios, como hoy los tiene y los tendrá siempre. Incluso la verdad de Dios tiene sus contrarios, y es así. Pero leamos esta cita de ella que nos dice lo siguiente. Está en el Deseado de todas las gentes, en la página 321, en el apartado del sábado la encontráis. Los discípulos no fueron dotados del valor y la fortaleza de los mártires hasta que necesitaron esta gracia. Entonces se cumplió la promesa del Salvador. Cuando Pedro y Juan testificaron delante del Sanedrín, los hombres se maravillaban y les conocían que habían estado con Jesús. Se maravillaban. Ellos eran gente de letras, eran gentes de estudios como los fariseos, los doctores de la ley, no, pescadores, eran gente sencilla, pero dice, se maravillaban y reconocían que habían estado con aquel hombre sabio que era Jesús, al cual ellos habían escuchado hablar, y a veces le tentaban, pero no podían cogerle por ningún lugar. Sí. Esta es una de las ventajas que el Espíritu Santo concede a cada uno de los seguidores de Cristo, ¿no? Precisamente que, como tú dices, cuando Jesús estaba con los discípulos, ellos aún tenían temores, aún tenían cosas. Mucho temor, pero sí. Una vez que el Espíritu Santo les hubo llenado, dijéramos, todo aquello cambió. Se acabó todo. Y de esto hemos tenido muchas
hemos visto muchas experiencias, ¿no? De gente, por ejemplo, que, como dices tú, no han tenido estudios, pero ellos querían dar a conocer la palabra de Dios, ¿no? Y le han pedido el Espíritu Santo, y con la ayuda del Espíritu Santo ha sido increíble las predicaciones que han hecho, ¿no? Sí, han llegado a la gente. Sí, o sea sí. que si realmente nosotros decimos, bueno, no, yo sí que quiero dar el Evangelio, pero parece que no llego, meditemos un poco y pensemos que quizás no estamos pidiendo el Espíritu Santo, ¿no? Claro, es ponerse en las manos del Señor, y al igual como ellos lo pidieron en el aposento alto y el Señor se lo dio, también hoy nos lo puede dar individualmente a cada uno de nosotros, ¿eh? Solo es pedirlo y ponerse en sus manos para que Él haga su voluntad con nosotros. Yo recuerdo hace un tiempo aquí en España, aquí tenemos una editorial que se llama Sa Feliz, ¿eh? Y la editorial pues vende publicaciones adventistas y libros de salud, etcétera. Y me acuerdo que hubo una época que entró de colportor, que es el vendedor de libros de la editorial, se le llama colportor evangélico, hay un libro de Elena White sobre ello, ¿eh? Ese hombre era un hombre de campo, un hombre rudo, tenía unas manos grandes, ásperas, un vocabulario pues vulgar, ¿eh? Y claro, los compañeros de la editorial, uy, tú no vas a prosperar, tú no tendrás éxito. Yo no sé cómo te has atrevido a venir aquí, no vas a hacer nada. Ese año fue el número 1 en ventas. El número 1 en ventas y en estudios bíblicos. Ese año. Y los demás tuvieron que agachar la cabeza. ¿Eh? Y es que el Señor ve cualidades en la gente. Y cuando alguien se pone en sus manos con intención de servirle, el Señor lo bendice y lo dirige. Y puede ser un ganador de almas. ¿Eh? Por eso no se puede menospreciar a nadie, por poco que sea. No se puede menospreciar a nadie. Seguimos con la lectura que estábamos citando. Dice más, de Esteban se dice que todos los que estaban sentados en el concilio, puestos los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. De Esteban, aquel que estaban apedreando, porque predicaba a Jesús, le vieron como el rostro de un ángel. Y recordemos que en esa escena había un hombre que guardaba las ropas, de Esteban, Saulo de Tarso. Los hombres no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. No podían resistir. Y Pablo, escribiendo acerca de su propio juicio ante el tribunal de los Césares, Pablo fue llevado ante los reyes, los Césares, dice, en mi primera defensa nadie estuvo conmigo, antes todos me abandonaron, mas el Señor estuvo conmigo y me esforzó. Él sabía que el Señor le daba esa fuerza, que no era normal, para que por medio de mí la predicación fuese cumplidamente hecha, y para que oyesen todos los gentiles, y así yo fui librado de la boca del león. Es decir, hola, buenos días. Es decir, que en esta nota vemos cómo se nos narra aquí la experiencia de diferentes personajes que, aunque sencillos, algunos de ellos, se les veía que habían estado con Jesús, tenían un don, se les veía un algo especial, y nadie podía hacerles frente. Nadie podía recriminarles todo aquello, ni contradecirles, porque ellos tenían argumentos para refutar. Siempre con el escrito está, siempre con la palabra de Dios. Eso es interesante. Vamos a ver, pues, poquito a poquito esta lección de escuela sabática. Si alguien quiere comentar alguna cosa, como ha hecho Monse, pues adelante, estamos abiertos a ello. El apartado del domingo nos habla acerca del respeto a las autoridades. Y sabéis, esto es algo que la Escritura tiene mucho en cuenta, el respetar a las autoridades, no menospreciarlas. Si leemos el texto, vamos a leer este pasaje, Romanos 13. Romanos capítulo 13, versículos del 1 en adelante, nos dice aquí consejos de Pablo,
Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Quiénes son las autoridades superiores? Nuestros mandatarios, ¿no? En nuestro caso, en España, ¿quiénes serían? Pues el gobierno de Cataluña, el alcalde de Gerona, para empezar, ¿no? El gobierno de Cataluña, el gobierno de Madrid, estos son nuestras autoridades, ¿no? Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Es decir, que aunque no nos guste, el Señor permite que estas personas estén allá en el poder. Él lo permite, con sus errores y con sus aciertos, pero el Señor permite que estén ahí. Dice, las autoridades están puestas por el Señor. Aquí están. Están por algo. Ellos sabemos que dictaminan leyes que muchas de ellas son muy positivas para la nación, otras tal vez no tanto, de las cuales a veces se discrepa, pero un país necesita de leyes, de unos gobernantes, si no, tal vez sería un caos, ¿no? ¿Qué querías comentar? Sí, a veces cometemos el error de, no sé si sería la palabra juzgar, pero sí hablamos muy mal de estas autoridades que aunque estén haciendo las cosas mal, Ajá. porque las están haciendo, pero no nos corresponde a nosotros insultarlos o decirles un montón de cosas porque se nos va a juzgar por ello. Porque Dios es quien va a juzgar al final. Claro. Él es quien le va a dar su merecido si estas personas no se arrepienten. Entonces yo creo que a veces debemos de pensar un poco, aunque no nos parezca este gobierno o aquella autoridad, tenemos que respetarla y simplemente tenemos que callarnos y aceptar. Claro que tenemos que ver si lo que estas personas están haciendo no va en contra de la ley de Dios para nosotros aceptarla. Ahí está en la cartilla. Entonces siempre debemos de tener cuidado en no hacer estas cosas porque la Biblia nos manda a ello. Sí, has puesto un acento ahí estupendo, y es que realmente la Biblia nos insta, como estamos leyendo, a someternos a las autoridades superiores, pero siempre y cuando, como tú decías, no pongan leyes que vayan en contra de la ley de Dios. Porque entonces aquí sale lo que decían los discípulos: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo recuerdo hace un tiempo, vi una película que estaba versada en hechos reales, de unos jóvenes ingleses que iban a las Olimpiadas de Alemania, no sé si era de los años 40, Carros de Fuego se titula la película, no sé si alguno la habéis visto. Allí hay un hombre que, bueno, él no acepta el sábado, él es protestante y acepta el domingo, pero respeta el domingo como si fuera el sábado, ¿no? Y él, claro, resulta que él es atleta y su participación comenzaba en domingo. Y él, claro, va a ver al rey y dice: Señor, yo lo siento, pero no puedo anteponer las leyes de los hombres a las leyes de Dios, porque este día, para mí, es el día del Señor y no puedo yo hacer estas cosas en el día del Señor. Y claro, eres un traidor a la patria, y bueno, le saltaron las 1001 a la yugular. Aquel hombre, aunque el concepto lo tenía equivocado, en el fondo iba correcto, porque él consideraba que era el día del Señor, y el día del Señor, ¿qué dice? No harás tu voluntad, y si la ley es contraria, pues es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y él así quiso hacerlo, pero eso le llevó problemas, y realmente es así. Por eso debemos someternos a ellos, pero siempre y cuando sus criterios no se contrapongan con lo que Dios dictamina en su palabra. Es así de claro. Dice la Escritura, de modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, etcétera, etcétera, va diciendo la Escritura. Di. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, tenemos que ir a manifestarnos,
tenemos que ir a protestar y enfrentarnos Este al es un buen gobierno. tema, es un buen tema, este es un buen tema. Yo creo que debemos de plantearnos muchas cosas al leer estos textos. Si ¿El nosotros cristiano tiene que ser político o apolítico? Cuidado, porque aquí nos está diciendo cosas que debemos Claro. plantearnos seriamente. Si nosotros creemos que Dios está al mando, si creemos realmente que Dios está al mando y creemos todos los textos que nos dicen que todo lo que nos sucede para a un cristiano es para bien, si creemos que la profecía está escrita y que se debe cumplir, si creemos que, como dice aquí, nuestros gobernantes han sido puestos por Dios, ha sido permitido por Él, tenemos que creer que hay una línea que se debe cumplir en la historia y debemos aceptar lo que está pasando. El mundo dirá que decir esto es ser pues inmovilista, ¿no? Ser conformista y pasar de todo, y no es cierto. Lo que pasa es que esto es como similar a lo que le dijo Jesús cuando se le apareció a Pablo, ¿no? ¿Quieres dar patadas al aguijón? No puedes ir en contra del aguijón, te vas a pinchar. Y aquí dice que los que se resisten acarrean condenación para sí mismos. O sea, es que es condenación, o sea, es como si atentaras contra Dios. O sea, que es impresionante ver que alguien que se supone que representa, como el rey representaba, ¿no? En su momento representaba a Dios en la tierra. Sí. El mismo Jesús también, por eso lo ungían. Sí. Pues que ese gobernante que es corrupto, que es lo que sea, o al menos hasta que se demuestre... Exacto, sí, hasta que pues, sea lo contrario. Resulta que a ese tenemos que obedecer, porque Dios lo ha puesto ahí. Pues entonces reflexionemos mucho a la hora de esas críticas, lo que decía ella, a la hora de poner a alguien en un sitio y cortarle la cabeza antes de nada, porque estamos haciendo lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. De todas maneras, consideremos también una cosa, la Escritura es clara, dice que los gobernantes están puestos por el Señor, pero sabemos que hoy, en los días que corren, el diablo está haciendo sus planes en este mundo, puesto que es el príncipe de este mundo, y él a veces toma personas y las pone en lugares destacados para que comiencen a dictaminar leyes contrarias al pueblo de Dios. Una de estas leyes es la ley dominical. En Estados Unidos, en el siglo XIX, la ley dominical ya salió a la palestra, pero los adventistas de entonces y otras denominaciones que consideraban que teníamos que tener libertad religiosa, o allá tenían que tener esa libertad religiosa, intercedieron para que no se pusiera esa ley. Pero los gobernantes de entonces ya querían instaurar esa ley dominical. Eso se frenó. Claro, esta gente, si leemos el texto, dice, están instituidos por el Señor, o por lo menos el Señor permite que estén ahí. Pero claro, mientras lo que ellos dictaminen sea bueno, pues muy bien, pero cuidado, cuando traspasan esa línea, cuidado, es menester obedecer a Dios antes, y es así. Y por eso hoy sabemos cómo mucha parte de los dirigentes mundiales, todos están puestos y metidos en cosas extrañas, sociedades secretas, masonería, ocultismo, etcétera, etcétera. Incluso se sabe, por la prensa rosa, etcétera, que muchos dirigentes de naciones van a consultar pues a mediums para saber el futuro y qué leyes tienen que dictaminar, etcétera. Ahí está, es decir, que están puestos en cosas extrañas, más bien satánicas. Ahora bien, son dirigentes, Dios ha permitido que estén ahí y hay que obedecerles, pero siempre y cuando lo que antes decíamos. ¿Qué querías comentar? No, que comentas que ahora es así, pero antes era igual. Ahora lo que están haciendo es lo mismo que antes hacían los reyes, pero lo hacen de otra manera. Lo hacen más suave, quizás, no tan externamente, pero es lo mismo. ¿Quién puso a Herodes? Ahí. ¿Quién puso a Pilato? Allí. Y condenaron a Cristo, ¿no? Sí, sí. O sea que
toda la Cristo historia... lo respetó con su rango, ¿eh? Sí, Lo sí, respetó sí, perfectamente, sí, igual que muestra. Pablo. Sí, También sí. lo respetó perfectamente. Claro que ¿eh? sí, claro que sí. Sí, sí. Y cuando decía a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César, o sea, paga tus impuestos, Exacto, haz lo que exacto. tengas que hacer, pero mientras tú... Es como un sirviente, ¿no? Se hablaba en la escritura del sirviente, del esclavo mismo, que debía servir a su amo como si fuera Dios también. Exacto, exacto. Y el trabajo que debía hacer era como si lo hiciera para Dios Para también. Dios mismo, eso es. Y vimos como esclavos como Daniel fueron prosperados por ello, por lo que hicieron, ¿no? Y llegaron a Ajá. ser dirigentes de pueblos. Ajá. Tú antes comentabas que, según nosotros juzguemos, luego ese juicio volverá contra nosotros. Según juzgáis, seréis juzgados, es decir, dijo también Jesús, ¿no? Y que cuidado a veces pues con las autocríticas ante el gobernante, si ha hecho bien, si ha hecho mal, si es... Cuidado a veces al respecto. Sí. Pero veamos que Daniel... ¿Tu nombre es? Walter. Ahora. Pero veamos que Daniel también servía a Nabucodonosor, ¿no? Exacto. Y, bueno, Sí, y sí. entonces, ¿pero qué hizo Daniel con Nabucodonosor? Hablarle de Cristo, ¿no? Hablarle Sí, sí. de Dios, ¿no? Entonces nosotros como siervos de Dios, como hijos de Dios, tenemos que buscar estos altos niveles, estas autoridades y hablarles de Dios. Ujú. Y hacerles ver el propósito de Dios y por qué están ahí y para qué deben de servir en sí. Ujú. Entonces nosotros como siervos de Dios estaríamos haciendo la voluntad de Dios y estas personas ya tratarían de ver el problema que tienen en sí mismos. Exacto, sí, sí, es correcto, sí, sí. Está muy bien. Ujú. También tenemos el ejemplo de, por ejemplo, el caso de Esther, en Esther, Ujú. que intercedió por su pueblo, ¿no? Ante unas leyes que iban en contra de Ante las leyes que se oponían, ¿verdad? A Sí. los panes divinos. Y esto me Sí, sí. recuerda que hace pocos días leí un apartado que decían que, bueno, aquí en Europa ahora también quieren instaurar esto de las leyes dominicales y dicen que bueno, que diversas personas de la Iglesia Adventista y Ujú. otras están intentando dialogar con los dirigentes que quieren llevar a la práctica esto, para intentar frenarlo, porque consideran que, claro, sería una violación de la libertad religiosa para estos sectores en Sí. los que el domingo no es su día, ¿no? Ujú. Y bueno, están ahí intentando algo, Ujú. pero siempre de forma dialogada. Bueno, este es el trabajo que en definitiva está haciendo pues un gobierno especial como es el Vaticano, ¿no? Está intentando hacer ver que ofrecen una libertad religiosa. Es igual que tú no seas católico, es igual, vas a tener una libertad, pero sabemos cómo por otros ámbitos que se conocen también, cómo se quiere coartar esa libertad. Y llegará un momento en el cual esa libertad será coartada totalmente. Y es así. La profecía está por algo. No está para que se cumpla. Está porque el Señor avanza lo que va a pasar. Sí, Ángel. No, y respecto a lo que hablaba de Daniel, y que lo mismo consiguió Pablo, como hemos visto en la lección, ¿no? Que llegó a Roma y habló a Roma directamente. Sí, sí, sí. Pero Y ¿cómo muchos de la casa de Roma se convirtieron, ¿eh? Sí, sí, sí. Muchos. ¿Y cómo llegó a Roma? Él no llegó, no fue allí y dijo, mira, voy a ir a Roma. No. No, no. ¿Quién le llevó a Roma? El Señor permitió que pasara esas circunstancias, que fuera preso, que tuviera que apelar a César, que tuviera que llegar hasta allá. El Espíritu Santo Claro. le llevó a Roma después de la persecución. Recordemos lo que dice Elena White. Elena White dice que vamos a tener la oportunidad de hablar a magistrados y en ese momento no tenemos que pensar que lo que decir porque el Espíritu Santo nos lo va a recordar Ahí y está. vamos a estar delante de magistrados, de gente importante y en ese momento se va a convertir gente, igual que hizo Pablo. Sí, sí, sí. Pero sí, después sí. de qué? De ser perseguidos, de ser llevados a cárceles y ser juzgados. Sí, O sea sí. que Es triste que tenga que llegar esa condición, será así. ¿verdad? De oposición Si no, extrema no nos van a escuchar. para que No puedes llegar ahí y llamar ejecutes las órdenes del O sea, Señor, directamente no podemos llamar al señor presidente del gobierno y decirle, mire, voy a hablarle a usted de él. Sino será cuando estén todos esperando a escuchar nuestro testimonio Ujú. en defensa de lo que nos acusan, que todos estarán escuchando. Y en ese momento tendrán los ojos abiertos, los oídos abiertos y en ese momento les vamos a explicar.
Sí, sí, sí. Y es curioso como Dios lo prepara todo para llegar a la gente adecuada en el momento adecuado, cuando toca y cuando Él cree que la gente puede escuchar. Por lo tanto, no podemos dudar que todo el mundo escuchará el Evangelio antes de que llegue el fin. Desde luego. No lo podemos dudar, porque Dios va a poner luego. las condiciones para que toda persona, según su tipo, su Sí, clase, sí, sí, sí. su condición, alguien encontrará una solución, Dios, para que esa persona escuche el Evangelio Claro. de una manera clara. Por eso dice para testimonio a todas las naciones. Eso incluye a todos sus habitantes, reyes y gente del vulgo, por así decir. Y si eso pasará después de la tribulación o durante la tribulación, querrá decir que la gente más importante tendrá que tomar las decisiones más duras para sí mismos en los momentos más críticos. Claro. O sea, estando en el poder, se tendrán que definir. Por lo tanto, lo harán delante de todo el mundo y lo harán de caras a todo el mundo, en público. ¿Cuándo fue que el Evangelio se esparció? ¿En los días de Jesús? ¿Cuando Él estaba? No, fue cuando vino el Espíritu Santo, comenzaron a salir, comenzó a haber oposición, se esparcían desde Jerusalén por todo Judea, Samaria, etc. Y el Evangelio se esparció como la pólvora, hasta tal punto que Pablo, ayer en el estudio bíblico con Wallace y Carla, lo hablábamos, que el mismo Pablo decía, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, porque él esperaba que Jesús viniese en sus días, porque el Evangelio había llegado a todo el mundo conocido de entonces, y él pensaba que Jesús vendría en ese momento. Por eso se expresa en estas palabras. Esa fue la labor tremenda que ayudó a hacer el Espíritu Santo, pero además la oposición. Sí. Yo quería volver al tema de lo de las manifestaciones y quería hacer una pregunta, ya la hago aquí. ¿El tema de las manifestaciones es solo contra la autoridad o todo tipo de manifestaciones? Para cambiar cualquier cosa. En las que podamos o no podamos participar, te refieres Sí. tú, ¿no? Cuando te manifiestas, normalmente lo haces contra la autoridad, si no, no te manifiestas. Claro. Vale, por ejemplo, pues para que no haya zoos, para que los galgos no sean maltratados, etcétera, etcétera. También es contra la autoridad, porque tú le tienes... Bueno, sería como reivindicativo. De hecho, todas las manifestaciones son para cambiar algo, y el que lo puede cambiar es la autoridad, es el que tiene el poder. Por lo tanto, una manifestación que no vaya dirigida a cambiar algo que la autoridad puede tocar, no recuerdo yo ahora mismo. Como las manifestaciones contra la guerra, ¿no? También. Quizás puede ser neutral, pero en realidad estás hablándole al director del gobierno, estás hablándole al presidente de algún sitio para que no vaya, ¿no? Por lo tanto, siempre estás en contra, o siempre vas en contra, o es una crítica hacia el dirigente al final. Al final es eso, ¿no? Pero bueno, yo desde este punto de vista yo creo que también te pueden manifestar no para ir en contra de algo, sino para hacer recordar a esas personas de que se necesitan cambios en ciertos puntos también. Claro, siempre que te manifiestes depende con qué intención, ¿no? Yo veo, recordemos una cosa, por todo... estamos en un mundo imperfecto y... Sí, pero y hay recordemos que por cambiar todos los cosas. temas que estamos viendo últimamente, que detrás de cada manifestación, sea la que sea, hay algo. Hay algo, hay alguien, hay unos intereses. Aparentemente parece que la cosa, que si las féminas aquellas, ¿no?, que salen semidesnudas y tal, hay algo. Parece buena intención, pero cuidado, hay algo. Si uno indaga, como dice Víctor, tiras el hilo, llegas hasta dónde está el origen de todo eso. Quizás el cristiano, sí. Por lo que se desprende de la palabra de Dios y de los escritos de Elena White, no debe participar en ningún acto de este tipo. Entonces habría que buscar otra forma para llegar a cambiar las cosas de esta sociedad. Pero ¿no? es que Porque hay no- cosas no- que se tienen Hay que un cambiar. tema que el cristiano domina, que es la oración. Vale, perfecto. Orar por nuestros dirigentes. Y la profecía. Exacto. No, pero estamos hablando, por ejemplo, de lo que él dice, ¿no? En cambios a nivel social, ¿no? Cambiando injusticias. Exacto, exacto. Es que- pensemos una Depende, cosa. depende porque... Por No, mucho que no, no. pretendamos, no lograremos cambiar nada. A ver, Y no quiero decir con esto que, bueno, escondemos la cabeza y ya está. No. No, pero es que no me estoy explicando, no me estáis entendiendo. Yo a lo que me refiero es que si tú, por ejemplo, antes lo estábamos diciendo, si hay algo que no nos acaba de gustar y tenemos que ir a los dirigentes a hablar con ellos,
Sí, ¿vale? bueno, puedes tú escribirte una carta, dirigirles una carta. Vale, pues por tendría ejemplo. que ser una de las exacto, no, o de las urnas o a través de escritos o de oración, de que las personas podamos llegar a esa gente para que se hagan cosas y evitar injusticias. No tiene por qué ser manifestándose, pero puede ser verbalmente, ¿no? Tú estás entendiendo más o menos por dónde. Pero es que solo lo puedes hacer si alguien del Parlamento o alguien de los que votan las leyes cree como tú. Claro. Entonces, Claro, sí, no, exacto, pero todo eso se empieza desde... Llegar preso, llegar ante un tribunal para hablar. Para hablar de depende qué problemas, ahí estamos. No hace falta que te lleven preso ante un tribunal, porque ahora estábamos hablando de los dos extremos. Ya. No del extremo de no manifestarse y del extremo de tener que hablar a estos dirigentes cuando nos lleven presos. No estamos en ninguno de estos dos extremos. Nosotros estamos aquí y estamos intentando hablar como nosotros hacemos aquí, como esto de alguna manera es una manera de reivindicar. Sí. No nos estamos manifestando entiendo. nosotros, pero estamos reivindicando quizá la lección, las creo que es en el injusticias. jueves o en el viernes, ¿A mí muestra... recuerda algo? Perdona. A mí recuerda algo que en aquellos tiempos no existían las leyes como que tenemos ahora por escrito, que tenés que hacer esto y pasas esto, vas preso. Sí. En aquellos tiempos tú ponías tu caso y dependía de lo que es el rey o lo que decía quien te acusaba, dictaminaban si ibas preso o no, o te decapitaban. Pero hoy tenemos dirigido por leyes que si haces algo, porque dice el artículo y esto, vas preso o te decapitan o lo que quieran hacer. ¿Me entiendes? Entonces no hay necesidad de ir preso, de estar para poder hablarle a estos dirigentes que podemos cambiar, que podemos actuar, que podemos hacer, que podemos cambiar parte del mundo. No vamos a cambiar el mundo porque el mundo ya en sí ya está revuelto. Pero sí podemos cambiar pequeñas cosas de estos dirigentes. Por ejemplo, el otro día yo fui a una reunión, no era una manifestación, una reunión de la asociación de vecinos de aquí de este barrio, ¿no? Porque hay problemas de exceso de velocidad en los coches en ciertas calles, ¿no? Yeah. Pues yo me dirigí hacia el alcalde y le dije que yo creía que él se estaba equivocando, pero no desde mi punto de vista para mi beneficio, sino incluso para el beneficio de él, ¿vale? Claro, o sea, ¿yo qué tenía que hacer? No manifestarme, no dirigirme. Yo le di un consejo, sinceramente, como un buen ciudadano, como un buen cristiano. Vale, pero y eso espero era una que... reunión participativa. Sí, pero... No era pero, una manifestación con sus pancartas vale, por la pero calle. yo tampoco he estado esperando a que me lleven preso delante de la autoridad para poder aconsejar, para ver si el Espíritu Santo toca el corazón de esa persona y se da cuenta de que hay cosas que se pueden ir cambiando ya. Desde la ordenanza municipal, no hace falta ir al Parlamento Supremo del país, ¿no? Sí, lógicamente. No, sí, pero Mirad, por ahí se empiezan, por pequeños toques, por pequeños detallitos, ¿no? La Porque lección... a mí la palabra del Señor o de Dios no me ha cambiado a través de tener una experiencia vital al máximo, sino ha sido quizá por pequeños... empujoncitos, por pequeños empujoncitos. No olvidemos, la lección muestra, al final de ella prácticamente, que Dios dispone de personas de todo calibre, de toda índole. Incluso dice que hay personas aptas para poder llegar a estos dirigentes. Exacto, a eso quería llegar yo. Ahí está. Entonces, pero hay que ir por esos sitios. A veces Dios nos pone en situaciones que nos permiten llegar a esas personas. Sí. Cuando nosotros no lo andemos buscando, Él permite que pasen ciertas cosas que nosotros no sabemos qué va a pasar con nosotros, si alguna vez vamos a estar ante estos tribunales o ante estas personas de alguna u otra forma. Sea que estemos testificando en nuestra fe o sea de otra forma. Dios tiene a personas alrededor del mundo, incluso ha habido muchos casos de personas ricas, dirigentes que se convierten porque alguien que está a la par de él, algún empleado o personas así, ha dado un testimonio. Entonces a Dios le corresponde decir o hacer quién va a ser que va a llegar a estas personas. A nosotros nos corresponde simplemente dejarnos guiar por su Espíritu Santo. Si Dios quiere, podemos llegar a estas personas, pero si Él no quiere, pues no lo haremos. Simple y sencillamente tenemos que irnos a la guía del Espíritu Santo. Él es el que nos va a indicar el momento y a las personas que tenemos que llegar.
Aunque hay que tener claro que aunque cambiemos a personas, lo profético está escrito y se va a cumplir pase lo que pase. O sea que eso es lo que quería... Si cambias nosotros lo único que podemos hacer por el mundo es no cambiar las cosas, sino advertirles, Cristo viene, Claro. prepárate. Es lo único que podemos hacer por ellos. Se pueden Todo hacer esto cambios que a nivel está pasando, personal, ¿sabes? pero nada Está más. escrito aquí, en la palabra de Dios. Si la estudias, verás que todo esto lo advirtió el Señor hace miles de años ya. Dice, no os conturbéis, porque Claro. todo lo que tiene que pasar es necesario que pase. Claro. O sea que ya nos avisa que no podemos cambiar las cosas. Y este es un llamado Tenemos que aceptarlas. individual, Claro. individual a cada ser humano de este mundo, para que cambien sus expectativas, cambien su visión de las cosas. Lo demás no podremos, por mucho que queramos. Elena White está saciada de decir que no nos metamos en estas cosas, porque no podremos cambiar nada. Es que es eso, a nivel personal Pongamos podemos las cosas cambiar en a oración personas, y el Señor permitirá pero nunca podremos que- cambiar a, o sea, lo que es el Ahí mundo, está. porque si cambias un dirigente pondrán a otro, porque se tiene que cumplir lo que hay escrito y punto. Y ya está. Y así, y o lo sea, que está no escrito queda- llegará. Sí, porque la idea de cambiar el mundo está muy bien, pero se puede cambiar a personas. No vamos a cambiar la Biblia ni lo que está escrito, va a pasar y es así. Mira, científicamente, ¿vale? Ya a través de estudios científicos sobre la mente humana, se llega a la conclusión de que no se puede cambiar el mundo. Llegan ellos mismos, ¿vale? Simplemente por una razón muy sencilla. Los estudios de la mente concuerdan de que cuando tú tomas una decisión consciente, hay una decisión inconsciente previa de unos 7 segundos antes. Subconsciente, por lo tanto, que alguien la ha tomado por ti. Alguien o algo, algún ente, sea el Espíritu Santo o sea el otro, ha tomado esa decisión por ti. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Cuando dice la Biblia que la salvación es individual, es por algo. Y el individuo, cuando es guiado por el Espíritu Santo, toma las decisiones correctas. Y cuando es guiado por el otro, las decisiones incorrectas. Claro, no falla. No falla. Y lo único que nos va a hacer determinar si son correctas o no con nosotros mismos es tener la ley en nuestra mente e ir comparándola constantemente. Por lo tanto, desde el punto de vista de que las decisiones son consecuencia de, no pueden ser causa de. Eso por definición. Y eso nos muestra también la guía del Señor. Dios está al mando, por lo tanto, toca y deshace, hace y deshace. Habla de los vasos de barro. ¿Recordáis los vasos de barro? Sí. Los que están hechos para bendición y los que están hechos para destrucción. Sí. Dices, ¿cómo puede ser que un vaso de barro ya esté hecho para destrucción? Porque Él sabe lo que va a pasar con ese vaso de barro. Claro. Por lo tanto, conoce lo que va a pasar con todos. Lo domina. Claro. Está al mando. No Sí se que. le escapa nada, es ¿Qué lógico. pasa? Que hay hombres al servicio de Satanás. Bueno, también lo sabe. ¿Y qué ha pasado a veces? Que las decisiones de hombres que están al servicio de Satanás han beneficiado a hombres que están al servicio de Dios. Porque escribe recto con colones torcidos. Sí. Mirad. Ahí ya no, yo no entro. No. Ahora Ahí ya una no cosa entro. también, los gobernantes a veces gobiernan porque los han puesto, pero pongámonos a pensar que ellos no conocen de Dios, como dice Pablo. ¿Y cómo irán? ¿Cómo conocerán si no hay nadie quien les predica? Claro. Entonces, si tú vienes y llevas la palabra de Dios, ¿me entiendes? Estás haciendo un principio, un mandamiento que Dios te manda hacer primero. Sí, pero tú no vas a Recuerda poder que ir a hablarle. En la Biblia está escrito todo, ¿vale? Sí. En la Biblia está escrito todo. Pero si ellos no conocen la Biblia o nunca se han interesado, depende de nosotros. No solo de ti o de él, depende de todos nosotros, es de llevar la palabra a esas personas. Porque cuando tú llevas la palabra, la semilla queda ahí, aunque él no quiera, pero esa semilla ya quedó sembrada ahí. Pero si y yo no niego eso. Dice la palabra, y dice lo Dios que, eso. Es lo que decíamos antes, que Dios tiene a cada persona para cada circunstancia. A Pablo lo escogió para un método específico, Claro. los gentiles, que los judíos, parece ser, los judíos creyentes no podían llegar. Claro. Pues hoy posiblemente el Señor dispondrá de alguien que pueda llegar a estas autoridades, cosa que tú ni yo podremos hacer Claro. por nuestra condición como
del pueblo, por así decirlo. Sí, o mañana nos pone... Pero si lo ponemos en oración, pero sí si tanto podemos, deseo hay, aparte de la oración, tal vez el Señor permita que seamos llevados delante. Exacto. Claro. No sabemos. Pero siempre hay que hacer las cosas a la voluntad del Señor. Exacto. Siempre hay que Aquí no, lo que, no en voluntad si de las seguimos en la personas. lección, lo que sí que nos muestra es que Jesús tuvo confrontaciones con los dirigentes, los fariseos, los saduceos, etcétera, y él siempre buscaba la manera de abrirles el corazón. Exacto. Oye, que tus discípulos, mira lo que hacen en sábado, coger espigas, y eso es trabajar. ¿Nunca oísteis lo que hizo David? Cómo fue al templo y tomó los panes, que no era lícito que él los tomara, y cómo los comió él y sus hombres. Es decir, estaba intentando hacerles ver que la ley es espiritual, que no es algo encajado y que de ahí no puede salir. No, hay que ser más abiertos, hay que ser más libres, hay que respetar a todo el mundo, hay que escuchar a todo el mundo, porque a veces del más pequeño puedes aprender. A veces el Señor utiliza a gente joven, a veces niños, los utilizará para dar un predicar, mensaje claro, a los de arriba, tal vez hasta las autoridades. Donde no llegamos nosotros puede llegar un niño, porque el Espíritu Santo lo toma y le hace hablar cosas que se quedan todos admirados. ¿Cómo un chavalín puede decir estas cosas tremendas? Pues es así. Jesús respetó así a las autoridades, pero siempre buscando la manera de que aceptaran el Evangelio, cosa que no sucedió en ese momento. Vemos como posteriormente hemos leído que muchos sacerdotes que hacían, obedecían luego a la fe, pero les costó, tuvieron que meditar esas cosas. El Espíritu Santo, yo me lo imagino trabajando ahí esos corazones y ellos duros, y el Espíritu Santo trabajando hasta que los venció. Es una lucha constante, hay dos que nos hablan, y hay dos que quieren prevalecer, y a veces eso lleva años, a veces, tomar una decisión, a veces sucede así, y gracias a Dios con algunos de ellos pues fue actitud positiva, que aceptaron el Evangelio, pero primero ¿qué hicieron? Rechazar a Jesús y crucificarle. Esto fue lo negativo, y luego perseguir a los discípulos. Bueno, pero volvemos a lo mismo. Bueno, estaba escrito, ¿no? Dios pone también dirigentes que han ido en contra del Señor para demostrar de que Dios es Dios y el demonio lo que pretende es destruirnos, y demostrar que el demonio es el embustero, ¿no? El impostor, ¿no? Y por eso permite Dios que hayan dirigentes que quizá a nosotros no nos gusta que estén, pero todavía se tiene que completar la obra del Señor y demostrar realmente de cuál es nuestro camino a seguir. Sí, recordemos que tienen que suceder ciertas cosas. Fue el hombre el que pidió dirigentes a Dios. Recordemos esto. Sí, sí. El hombre fue el que pidió rey. Tenemos lo que pedimos. Exacto. Y cuidado con lo que pedimos, porque a lo mejor lo recibimos. Y dice que cada cual tiene los dirigentes que se merece también. Es una frase bastante popular. Algo querrá decir, ¿no? Y lo mismo pasará con los mártires. Muchos se convertirán por millones de mártires muertos. Sí. ¿Por qué permite Dios que muera tanta gente? Pues porque se convierten a miles. Y eso Exacto. va a ser al final. Esto ha pasado siempre y seguirá pasando de una forma hasta el último mártir. Será así. Hasta Mirad esta nota del lunes. Una pregunta antes de continuar. Perdona, Hay una... con lo de las manifestaciones no se puede manifestarse, pero hay otra manera que dices que es enviar cartas o escritos o algo. Si hubiera... O sea, hay una manera ahora que es que tú haces un escrito al presidente o a quien sea, y entonces hay un dominio que se llama change.org, ¿vale? Y entonces lo envías por internet y la gente lo que hace es firmar peticiones de firma. Es una petición, ¿vale? ¿Eso se puede hacer? Sí, es algo lícito. Esto es algo lícito. Es algo lícito. Tú ves una situación que no está bien y bueno, la desearías arreglar, pues bueno, haces este llamado. Fijaros que el problema no está en opinar diferente. El problema está en la rebelión.
Elena White creo que en una lección también de esta semana, hay un texto que habla, que dice... Enseñará, dice, el pueblo de Dios considerará a los gobernantes humanos como que han sido confirmados divinamente. Enseñará que se les debe obedecer como un derecho sagrado. Por lo tanto, tú no puedes rebelarte contra Dios. La rebelión es el problema. Pegar una patada a un aguijón es el problema. Si esa persona está haciendo cosas que no son de Dios, o que está haciendo cosas que van en contra de lo que es la humanidad, o de derechos humanos, o lo que es, o los animales, o lo que sea, si nosotros se lo comunicamos, ¿qué problema hay? Si hay gente que firma para que algo cambie, ¿qué problema hay? Otra cosa es rebelarse abiertamente. Claro. ¿Cómo? ¿Y si haces tú? Concientizar el mundo que está mal lo que estás haciendo. Concienciar al mundo. Concienciar al mundo, por ejemplo, a través del internet. Bueno, es lo que estamos haciendo nosotros y todo el mundo que... Exacto. Tú estás poniendo tu opinión en Claro. internet. Es eso, Claro, es el tema. claro. Claro, pero no hay que llegar a esos extremos de esas manifestaciones públicas, que es mejor no mezclarse en ese sentido. O sea, una cosa es llegar al... estamos intentando hablar mediante los sistemas que hay ahora, mayormente llegamos a la gente de a pie, normalmente, a la mayoría que está consultando pues todas esas vías de comunicación. Hasta ahora estábamos hablando de hablar a los dirigentes, que es, bueno, el dirigente probablemente también ve internet. Pero sí. Pero no sabemos si va a llegar, lo decirá el Espíritu Santo. Exacto. Aquí el tema es, estábamos hablando del... Exacto, sí, eso no lo podemos saber, el Espíritu Santo hará. Mucha gente abre el internet y encuentra un mensaje que necesita porque el Señor lo ha dirigido hasta ahí. Sí, la palabra clave creo que es rebelión en todo este caso, porque la rebelión es una manifestación de un carácter que no es el de Dios. La manifestación Claro. Eso hace que tú protestes constantemente, que te pongas en una situación de una cierta ira. Y obligues a la gente a hacer Sí, algo. es que si y vemos... haces de guía y encarrilas a gente a hacer cosas que no deberían. Si vemos el ejemplo de los personajes bíblicos, incluyendo el mismo Jesús, nunca hay una confrontación con los dirigentes. Y él no hace rebelión. Nunca. No quiere ser un líder de rebelión. Al contrario, se ve un respeto hacia ellos, se ve que oran por ellos, que intentan tocar las fibras de su corazón para que recapaciten, como pasó con Nabucodonosor. Claro, ese es el Por ejemplo. Es que hasta dice, ama a tu enemigo. Por eso. Ellos intentan hacerles ver que están en un error y que tienen que aceptar la verdad que es Jesús. Y es el concepto que se enseña en la Escritura. Hay aquí una nota en el apartado del lunes al final, que dice: es fácil desde nuestra situación actual mirar atrás y sorprendernos por la ceguera y dureza de esos hombres. Está hablando aquí de aquellos dirigentes que prendieron a Jesús, etc. Dice: no obstante, ¿cómo podemos estar seguros de que nosotros mismos, procurando proteger algo a lo que no queremos renunciar, no nos cerremos a recibir mayor luz de Dios? Mayor luz de Dios. Es decir, el Señor no ha dado toda la luz de golpe. Ni se la dio a los discípulos, ni se la dio a Martín Lutero, ni se la dio a los contemporáneos de Elena White, Guillermo Miller, etc., ni aún nos la ha dado a nosotros. ¿No estamos hoy descubriendo cosas en la Biblia nuevas que nos hacen enamorar más de la Biblia, leer más? El Señor está dando nueva luz, más luz. Y esta es la luz que abiertamente tenemos que aceptar y no una barrera, como hicieron los dirigentes del pueblo de antaño, en los tiempos de Jesús. Jesús les estaba intentando dar esa luz, pero ellos ¿qué hicieron? Levantar un muro. No, nuestras costumbres, nuestra tradición es así, ¡plas! Y de ahí no quisieron pasar. Por eso llegaron a crucificarle. Pero hoy esto puede pasar también. En la iglesia adventista esto puede pasar. El Señor está dando más luz porque no la tenemos toda. Y que rehusemos, ¿no? Es que yo, como he estudiado
teología, yo porque soy pastor, yo por otra cosa, no quiero lo que diga la Iglesia, eso es lo que acepto, no, pero el Señor individualmente puede dar luz a las personas. ¿No se la dio a Elena White? Y rechazar la luz es cometer el pecado imperdonable, hay que rechazar el Espíritu Santo. Es así, sí. En relación a las manifestaciones, estoy recordando ahora esta manifestación que ha habido hace pocos días en Ucrania. Comenzó como una manifestación pacífica. Mira cómo ha acabado. Y terminó con tiros por un lado y por el otro. Sí, es que ¿qué quiere decir? Que tú a veces con toda tu buena voluntad puedes ir a una manifestación de estas en tono pacífico, pero estas cosas, ¿qué pasa? Que cuando la gente se une con otras gentes, yo, por lo menos bajo mi experiencia, no es lo mismo tratar con una persona que haya 3 o 4 personas que tengan una opinión diferente a la tuya y tratar tú con esas 3 o 4 personas. Ya verás cómo la cosa cambia, pero drásticamente. Se sienten tan poderosos, unidos juntos, que al final ellos no se dan cuenta, pero están tratándote tiránicamente. Y ellos no se dan cuenta siquiera. Esto nos puede ocurrir a nosotros, que nosotros con toda nuestra buena voluntad vayamos a una manifestación de estas y acabemos contagiados de los demás. Sí, por un espíritu inadecuado. Y es así. Yo quería hablar sobre lo que dijo Joseph de la luz que se ha rechazado y se seguirá rechazando a través de toda la historia de la humanidad. El problema como seres humanos recae en nuestro orgullo, en nuestro egoísmo, por lo cual se rebeló Satanás en el cielo. Nosotros tenemos demasiados prejuicios, siendo de cualquier denominación que seamos adventistas, evangélicos, católicos, hay un prejuicio porque nos han, como dicen, lavado tanto el cerebro a través de tantos años que a veces cuando vienen cosas nuevas nos cuesta aceptarlo. ¿Por qué? Porque no deponemos ese prejuicio, no vamos, investigamos por nuestra propia cuenta si este hermano tiene o no tiene razón. A veces hay cosas que salen y que hay personas que dicen, entonces nosotros inmediatamente no, porque la Biblia dice tal y tal y tal y así. Entonces no vamos y vamos a la propia Biblia y empezamos a investigar si este hermano está o no está equivocado. Entonces, ¿por qué? Porque creemos demasiado en nosotros mismos. No, yo ya recibí esto y así es y así y punto. Y no doblegamos nuestro orgullo. Viendo que cada vez que nosotros escuchemos algo tenemos que ir por nosotros mismos e investigarlo. Tampoco dejar que sea este pastor o sea este hermano o cualquiera persona que nos impongan eso en la cabeza, sino que por nosotros mismos tenemos que verificar si lo que está diciendo está de acuerdo con la palabra de Dios. Examinarlo, no. Y examinarlo todo y retener lo bueno. Son consejos sabios que hay en la Escritura, pero que a veces queremos hacer caso omiso, porque nos dejamos llevar por lo que tal vez el dirigente de la iglesia pues nos diga y lo damos como cierto, sin investigar. ¿Qué hacían los bereanos? Era Pablo el que hablaba, y oye, ¿qué hacían ellos? No, a ver, vamos a comprobar si lo que dice es cierto. Y dice que comprobaban a ver por la Escritura si estas cosas eran así, y era Pablo, cuidado, Oye, que por lo tanto hoy más razón, después de que hay tantos engaños sutiles, incluso hasta dentro de nuestra iglesia puede ocurrir esto, pues cuidado, investiguemos las cosas. Mirad, sabéis que antes lo hablaba con algún hermano de acá, yo tengo un Facebook y allí pues cuelgo cosas que pongo en mi blog, etcétera, y hay un hermano, yo lo llamo hermano, no sé si ya lo es o no, que había sido pastor de iglesia, y él pues cuelga sus artículos también, y ahora está colgando un artículo sobre el ecumenismo, es decir, que es favorable a practicar el ecumenismo, ¿no? Claro, hay muchos, mi sobrino y otros, que le han respondido, oye, pues esto que estás haciendo no es adecuado, el ecumenismo, ¿quién lo ha inventado? ¿De dónde viene el ecumenismo? ¿Para qué es? Pues bueno, no quiere entrar al trapo, Bueno, pues este hombre
a mi entender, está equivocado. Le estás intentando hacer ver su error y no quiere. Y bueno, hay gente que se cierra en ese error que vive y se cree que eso es lo cierto y no quiere oír más conceptos, no quiere oír más ideas nuevas. Y esto pues es trágico, pero sucede. Que no son ideas nuevas, que es lo que Dios quiere. No, exacto. Son las de siempre, las ideas nuevas son las de ellos. Las de siempre, me refiero por a veces la nueva luz que Dios agrega. Lo que ¿no? pasa es que yo creo que las personas a las que nos han puesto... Que a la que no, en la sociedad mismo nos ha puesto un título, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que Josep dice que este hermano era pastor. Yo creo que tenemos el error, o sea, tenemos la tendencia a caer en el error en que cuando uno ya se cree algo, ya no tiene por qué aprender, se confía, lo primero, y ya no tiene por qué aprender cosas de lo que es un simple peón, porque eso pasa en las fábricas, pasa en la calle, pasa en los equipos de fútbol, pasa en todos, ¿no? Que las personas tenemos esa tendencia, ¿no? A olvidar el que aunque seamos maestros en algo, todavía tenemos mucho que aprender. Siempre. Y hay personas que a la que ya se han puesto el título de maestro, ya no tienen que aprender de uno que todavía no tiene título de nada, ¿no? Pero eso es a nivel general, no es solo en las iglesias, es en todos los ámbitos de la vida. En todos se puede aprender, el hombre, que sepas. Exacto, que a mí mi sobrina tiene 6 años y yo a mi sobrina le he hablado poquísimo de Dios y me viene y me dice, tío, así, con estas palabras, se me puso la piel de gallina. Dice, tío, es verdad que Dios lo hizo todo, tanto en el cielo como en la tierra. Y me la quedo así escuchando. Digo, ¿y a ti quién te ha enseñado eso? Dice, nadie. Le digo, entonces, ¿por qué me lo dices? ¿Porque lo crees o porque lo sientes? Dice, no, es que yo lo siento así. Es una chiquilla. Y yo, de ella, o sea, así, con esas palabras. Pues claro, yo voy solo con ella en el coche, porque yo a veces, pues, sí que le hago comentarios así, de esto no lo hagas así, no lo pienses, no le digas, pero a un nivel muy básico. Y ella me pega un ceporrazo así mentalmente y digo yo, madre mía, ¿en qué mundo vivimos? Si es que... Pero una cosa, ¿hasta qué punto nosotros tenemos la capacidad para hacer, para gobernar nuestras decisiones? Ninguna. No, es que tenemos que recordar que, o sea, nosotros somos canales. Hay una lucha espiritual, o sea, o nos domina el demonio o el Espíritu Santo. No hay más, o sea, nada es nuestro. Por lo tanto, si una persona nos contradice y va contra la palabra de Dios, se le tiene que explicar, orar primero para que Dios haga algo con aquella persona y para que nos utilice como canal para hacerle llegar la verdad. Exacto. Pero, o sea, no es culpa de aquella persona, en el fondo, es culpa del demonio que le está hablando, sin que nosotros lo veamos. Y a nosotros quizá, si nos descuidamos, nos va a hablar también. Ni tenemos que verla como enemigo. Ni nosotros somos porque los mejores. Porque es un instrumento, exacto, que en esos momentos el diablo está utilizando contra ti. Es un pobre ser humano por el que Cristo murió, que exacto, está siendo utilizado por el diablo. Que también puede recibir el evangelio, ¿no? Exacto. La pregunta que hacía, recordemos que lo que nosotros tenemos libertad y el gran derecho que tenemos, bueno, el gran poder que tenemos y Dios nos ha dado es el libre albedrío. Sí. Ese libre albedrío consiste en la capacidad de discernir las avenidas del alma. Recordad que la palabra de Dios nos habla de que las avenidas del alma. Recordad a Pablo cuando habla que él analiza sus acciones, que está viendo cómo las hace y no entiende por qué las hace. Sí. ¿Recordáis esto? El viejo hombre. Sí. Dice, ¿por qué estoy haciendo esto si no quiero hacerlo? ¿Por qué pienso esto si no quiero pensarlo? ¿Por qué? Porque él no domina eso. Claro. Entonces le viene un pensamiento. Y hace una obra y no le gusta lo que ve. Vale, pues en ese momento es el poder que tenemos. Tenemos la ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Y discernimos, sí, ese es el poder que tenemos. Ahí sí que tenemos el poder de decir, esta acción no es conforme a la ley de Dios. La niego. No la quiero. Claro. Ahí es el poder que tenemos. Y entonces ahí esa avenida del alma no va a volver a venir de esa misma manera. Vendrá otra. Por eso lo que va a hacer Dios constantemente va a ser ponernos en nuestra mente, sacar de nuestras entrañas el pecado,
ponerlo ahí en nuestra mente y decir, ¿este pecado lo aceptas o no? No. Otro, ¿este lo aceptas o no? Por eso que nuestra santificación consiste en que cuando vamos subiendo peldaños, Cristo, Dios, va sacando cada vez de más al fondo los pecados. Cada vez el más grave. Poco a poco nos va presentando. Y nosotros queremos orar. Muéstrame mi pecado. Esa es la oración. Claro. Muéstrame mi pecado y yo lo negaré. Y creo que fue Pablo que dice, hay que vencer el pecado cada día. Claro. O sea, que cada día vendrán pecados, Claro, situaciones claro, horribles claro. a veces, pero hay que Claro, superarlo. Y así te purificas. primero te prepara para lo más suave. Venga, esto, vale. Y vas entrando como en una situación de que cada vez vas viendo y al final te vas sacando, esto, ¿ves esto? Como más conocimiento esto. tienes, más difícil te lo pone. Cuanto más cerca del Señor... Es que yo creo que siempre estamos constantemente cayendo en el error de que nosotros nos gobernamos nuestras cosas No. y podemos gobernar a los demás. Eso es lo que se cree la humanidad, que cada cual tiene potestad sobre sí mismo. Y en el libro Ya estamos muy libre equivocados. albedrío está el hecho de reconocer que nosotros no nos gobernamos, Sí. que nos debemos. Somos nos debemos canales. a Dios. Claro, estas son las ideas O sea, que... pero nosotros que el creemos en Reiki el y constante otras error cosas de lo creernos ofrecen. Dios. Como Satanás. Claro, claro. Es Somos normal. dioses, ¿no? Somos dioses. Esa es la idea. Sí. Por lo tanto, como Satanás sabe que son las avenidas del alma las que dominan nuestras acciones, intenta eliminar la ley. Que la ley es la que discierne esas acciones. Si nosotros nos quitamos la ley, quitamos ese filtro, quitamos esa capacidad de discernir nuestras acciones, Claro. pues nos vamos al servicio de Satanás. Si uno de esos mandamientos no está en nuestra mente, se van todos. Por lo tanto, servimos a Satanás. Esa es la base de la santificación. Y aceptar eso es duro para mucha gente, para la mayoría. Entender que eres consecuencia de un poder y que tienes tú mismo un poder, que es el de elegir entre el bien y el mal. Pero porque además Dios te ha puesto ahí una norma, una ley, para que te aferres, para que te enganches a la roca y no te muevas, como la raíz de un árbol clavado en la roca. Sí. Y ahí vas a estar siempre, vas a moverte, te va a intentar romper, pero siempre vas a ver que ese viento que viene, ¿qué es? Como ¿no? dijo Jesús, la casa fundada sobre la roca no cae, ¿eh? Es inconmovible. Entonces Satanás El intenta... diablo nos hace ver pues que a veces un error pues no es tan grave. Bueno, esto no tiene tanta importancia. Eso ¿no? es una consecuencia... Para que nos convenzamos a nosotros mismos. Bueno, Pues no es tan grave. de dejar de caminar Pero, hacia Dios. claro, y empezar es una manera de ir descendiendo en la escalera de la progresión. ¿Cómo puede Satanás poner pensamientos en nuestro subconsciente? Porque él sabe que el subconsciente domina el consciente. Hombre, ¿Cómo claro. puede Satanás meter pensamientos en el subconsciente para que haya avenidas del alma? Y en la publicidad trabaja sobre esto. Él lo sabe, que es publicista. Exactamente. Siempre trabaja el subconsciente, la parte subliminal, Sí, la sí, parte sí, que sí. tú que crees que controlas, pero que realmente no la controlas. Claro. Y esto se llama neurociencia. Una imagen en tu subconsciente te domina. ¿Y qué es lo que Elena White denunció en su tiempo y que dijo que en el tiempo del fin sería la herramienta y la arma más importante que utilizaría Satanás contra el pueblo de Dios? La hipnosis. La hipnosis, el mesmerismo, lo que en su momento en la apostasía alfa pasó, Sí. volverá a pasar en la omega. Ya lo creo. O sea, la conclusión es que el pecado es un nivel hipnótico. Cuanto más profundo, más difícil es despertar. Pero cuanto más, ¿Sí? por muy poco que ya te des, ya abres una puerta para que su consciente vaya acumulando ideas que tú no has podido analizar.
¿Y cómo se hipnotiza, diréis? Tenemos esto que hipnotiza, tenemos música que hipnotiza y nos hace entrar en un estado de semisomnolencia. Es despierto pero dormido, el estado intermedio. Recordemos que eso nosotros digamos, no es sufrirlo, pero lo pasamos mientras nos dormimos de manera natural. Estamos despiertos y nos vamos durmiendo y nos dormimos, ¿no? Pues ese momento de pasar de la vigilia al sueño, ese punto intermedio que es natural, es lo que Satanás busca, ese punto intermedio. Ahí es donde entran. Hay un libro que se llama Fuerzas que actúan en la vida humana, de Fernando Chaik. Es muy recomendable. No lo vais a encontrar, está colgado creo que en la web. Seguro. Tenéis que leerlo, porque hay relación, ahí da pruebas. Incluso palabras hechas por los mismos espíritus, el mismo Satanás hablando. Y es antiguo ese libro, es de los años 70. Hecho por un filólogo y entrevistando a gente que ha hablado con ángeles caídos. Y en sesiones de espiritismo. Y llegaron a la conclusión de que el espiritismo y la hipnosis, el medium y el hipnotizado, estaban en la misma situación. Situación. Claro que sí. Con la puerta abierta. Y ahí entra la energía de Satanás y domina el cuerpo. Sí. Y en agua y tabla de las dos energías. Y otro canal es el ocio. El ocio y el ocio. El cine. El ocio, mira, hoy tengo libre, hoy haré lo que me dé la gana. Cuidado con lo que haces. Cuidado, porque ahí es donde también él puede entrar. Comidas. Sí. Lo que más nos afecta es todo esto. Lo que está a la orden del día. Comida rápida, ocio y bien, vamos a ir terminando la lección para pasar al siguiente apartado. Yo quería decir una cosa más. ¿Sí? No, es que, a ver, es una curiosidad, ¿no? Quizás no tiene mucho que ver con la lección de hoy, pero en la lección del martes, Mateo y Lucas nos hablan de Mateo 8 de 5 al 13 y Lucas 7 del 1 al 10. Y nos habla de dos situaciones, que es el centurión que tiene a su criado que está enfermo y va a hablar a Jesús, y Jesús le dice que se vaya, que ya está, vienen los criados y le dicen que ya ha muerto, que no hace falta que venga, ¿no? Y Jesús le dice, tú ves porque ya estará vivo. Bueno, recordamos que en Mateo dicen que va el centurión a hablar con él, y en Lucas van los ancianos y los amigos. Entonces dices, ¿qué pasa? ¿Fue el centurión o fue los ancianos y los amigos? ¿Qué tenemos aquí, no? Claro. Pero recordemos que los evangelios dan diferentes enfoques bajo una misma... Sí, aquí, ¿qué pasa? Yo entendí esto. Yo entendí que nos quiere decir la Escritura que tanto el centurión como los ancianos como los amigos representaban al centurión. Exacto. Por lo tanto, tenemos tres que representan a uno. Sí. Y uno de ellos tiene el mismo nombre que el global. ¿No os viene a la cabeza algo? Sí. 3 en 1. Centurión. La Trinidad. Exacto. Padre, Hijo y Espíritu Santo son Dios, y los tres son uno. Con una función cada uno. ¿Y con un qué? ¿Qué los une? ¿Cuál es el mensaje? Es el mismo para los tres. Los tres dicen el mismo mensaje. Es la sanidad del siervo, piden esa sanidad. Fijaros que la palabra, el verbo, une a los tres. Es impresionante. Yo creo que está diciénonos también otra vez la Trinidad aquí. Bueno, y el verbo es Dios, ¿no? O Jesús era. El verbo es Dios, el Hijo. ¿no? El Hijo. Sí. Qué elegante va, ¿no? Espera. Ha vuelto. A ver. El concepto que Ángel ahora está diciendo creo que es sumamente importante, porque ya sabéis que hay esta gran tendencia últimamente de muchas personas de negar la divinidad de tres, y que es una corriente muy intensa que ha dividido muchísimas iglesias, y que, todo viene porque hay una mala comprensión de los textos, algunos con buena intención, otros con no tanta.
pero que desde luego han conseguido arrasar y hacer mucha división entre el pueblo de Dios. Entonces, creo que lo que acaba de constatar Ángel ahora es muy interesante, porque la Biblia no solo la hemos de estudiar en los textos tal cual leemos, sino que debemos profundizar, buscar las simbologías que ya estamos viendo a través de cada tema, sea de puertas dimensionales o del tercer Elías, que es un continuo, simbología que nos está haciendo referencia a muchas más cosas de las que pensábamos. Debemos buscar esto para encontrar la verdad. Y sin duda creo que cualquier persona que haya sido sincera, que haya seguido todos estos últimos temas, no puede negar la divinidad de tres, con las evidencias bíblicas que hay al respecto. Quien lo haga realmente va a seguir teniendo un problema con Dios, y grave, muy grave. Bien, pues vamos a poner punto y final a esta lección, en la cual hemos visto que no nos ha hablado, como en la otra ocasión, sobre los ricos, cómo llevar el evangelio a los ricos, sino que en esta ocasión nos habla de los poderosos, los gobernantes, las autoridades, cómo llegar a ellos. Bueno, pues el Señor también sabe cómo hacerlo, y sin duda alguna Él pondrá medios para que ellos puedan recibir también el mensaje. Esto que dice que el Evangelio será predicado a todo el mundo. Ahora, nosotros, en nuestra índole, pues bueno, podemos llegar a los que podemos llegar, pero tal vez se nos dé la oportunidad. Yo recuerdo una niñita, que se habla en la Escritura, en Reyes, que fue llevada prisionera a Siria, y allí había un comandante del ejército, un dirigente, que estaba leproso, y aquella chica intercedió por él. Si mi Señor fuera a ver al profeta que está allá en mi tierra, él podría sanarle. Y aquel hombre fue creyente, un pagano, dirigente. Gracias por la intercesión de esa niñita, aquel hombre fue creyente. Por eso nunca podemos decir que yo no podré llegar, no sabemos lo que el Señor nos pondrá en nuestro camino. Tenemos el ejemplo de Jonás, ¿no? Que se escondió y huyó de lo que realmente le pedía el Señor. Y nosotros tenemos que tener fe, ¿no? La fe que quizá le faltó a Jonás. Saber que nosotros no tenemos escapatoria, que si estamos dentro del plan de Dios... El Señor a nosotros nos ha dado un mensaje especial. Y al igual nos tiene guardado... Y ese mensaje lo tenemos que compartir. Con los próximos, exacto, y con los lejanos. Hay que compartirlo. Y utilizar los medios que el Señor ponga a nuestro alcance. Y que lo que nos tenga preparados a nosotros lo tenemos que aceptar y ya está. Aquí está. Claro que sí. También. Que el Señor nos ayude pues en esta labor que tenemos de dar este evangelio al mundo para que todos tengan conocimiento de él. Vamos a terminar, podemos cantar una estrofita de un himno. Cantamos el himno